Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, dándole la bienvenida a un nuevo programa de Sálvese quien pueda, celebrando 20 años de transmisión e información. Hoy vamos a tener un programa de lo más interesante que hemos titulado Culebras asesinas y otras serpientes más. Sí, vamos a hablar de las culebras asesinas que alegadamente se están dando en Puerto Rico, asesinas entre comillas, por supuesto, para no sonar así alarmista. Pero también vamos a hablar de culebras asesinas en Estados Unidos. O sea, vamos a hablar de los eventos del atentado contra el presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, que probablemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos, y eso vamos ahorita. El nombre de este programa, Sálvese quien pueda, resume el estado mental, económico y social que nos han dejado las ineptas administraciones populetas y penepetas cuatrenio tras cuatrenio, que son los mismos que pronto van a pedir tu voto para ayudar a resolver tus problemas. Son los mismos que han quebrado económicamente a este país. Los mismos que aprobaron traer a Puerto Rico un desastre de empresa llamada Luma. Los mismos que no saben qué hacer con la anarquía de gangas de motoras en las calles. Los mismos que no saben cómo manejar el alza en la criminalidad. Los que te dejan solo a la hora de pagar para que tú pagues más luz, cara, más agua, cara, más peajes caros y que no se hable del gas. Son los mismos que ahora te van a poner a gastar dinero, sí, tuyo y mío, en un plebiscito que es una porquería y que ya el Congreso de Estados Unidos se está expresando diciendo que ese plebiscito no es otra cosa que una encuesta, como lo son todos los plebiscitos que hemos tenido en Puerto Rico, porque no son vinculantes. Son los mismos, el PNP y el PPD, que ni siquiera piden perdón ante la fila de la recua de ladrones pillos que hemos tenido de uno y otro partido, que han saqueado los fondos de la nación norteamericana y después que les roban a la nación norteamericana, son los mismos carifrescos y sucios que se rasgan las vestiduras diciendo, ay, ¿qué nos haríamos sin ella? En fin, damas y caballeros puertorriqueños todos, llevamos 20 años en la radio puertorriqueña primero y ahora en las redes sociales, transmitiendo a nuestros compatriotas un mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido Rico a Puerto Rico es atacando de frente a los políticos sucios y tramposos del PNP y del PPD. Ladrones de malas entrañas. Y lo único que tenemos que hacer, y lo único que hay que hacer, es sacarlos del poder de raíz. Este ha sido, puertorriqueñas y puertorriqueños, un programa inteligente para gente inteligente. Como dije, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook, SQP, Sálvese quien pueda. Por favor, le pedimos que le den like y que compartan este programa, sobre todo que lo compartan con aquellas personas que ustedes saben que están hartos como usted y como yo y que tenemos que hacer algo en estas elecciones para liquidar a toda esa, como dije, recua de pillos y ladrones, porque como han dicho otros prominentes líderes políticos en Sudamérica y en México, resulta ser que cuando detienen la corrupción, los chavos sobran. Qué cosa, ¿verdad? Matemática 101. Le pedimos que nos busquen en las páginas de Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde tenemos una biblioteca de muchísimos, pero muchísimos temas muy interesantes como este que vamos a tocar en la noche de hoy.
Le pedimos que escuchen los podcasts, que tenemos 20 podcasts. Usted tiene para escoger ahí el que más le guste. Nos escuchen diferido. Y si se pierde el programa de hoy por X o Y razón, no importa. Puede ver el video en el canal de YouTube. O puede entonces escuchar cualquiera de los 20 podcasts mientras está conduciendo, como hago yo, con otros compañeros también que tienen programas. Mientras estoy conduciendo, como hoy que fui para el área de Ponce, pues escuché en la ida y en la vuelta el programa, uno de los programas que yo escucho a través de podcasts. Así también estamos en Twitter e Instagram cuando la cosa se pone, los asuntos se ponen más pelú, pues entonces ponemos nuestros posts ahí también. Aparte de eso, estamos siendo grabados en 2 foros. El primero es puntodevistapr.com del querido compañero Willy Torres, a quien le enviamos un cariñoso saludo y abrazo para que su señora siga en recuperación. Y en segundo lugar, estamos siendo grabados también por WEXS X61M y 94.3 en Patillas. Nuestro querido amigo José Omar Díaz nos está grabando para entonces pasar este programa mañana lunes. O sea, usted ve este programa en vivo como ahora y mañana lunes lo puede escuchar a través de X61 94.3 en Patillas. Ambas estaciones se pueden coger a través de internet, así que no importa si usted se lo tiene que perder hoy por X o Y, mañana lo puede escuchar a través de las estaciones de X61 y 94.3 FM en Patillas, todas en el área este. Y saludos, como siempre decimos, a nuestros queridos amigos en el área este de Puerto Rico. Bueno, yo creo que el tema que vamos a tratar en la noche de hoy, hace tiempo quería hacerlo, porque ustedes saben que hemos tenido en las últimas literalmente semanas, sino par de meses, un montón de incidentes sobre culebras que están apareciendo, culebras exóticas de gran tamaño, que están apareciendo en diferentes puntos de Puerto Rico. Y esas culebras pues aparentemente se están adaptando a nuestra realidad. Cuando digo nuestra realidad es porque a veces se nos olvida que nosotros no somos un país tropical. Nosotros somos un país subtropical, porque aquí no tenemos jungla, como bien sabemos, ¿no? Tenemos una serie de diferentes ecosistemas en Puerto Rico, pero aquí no hay una jungla, como usted típicamente las ve en películas o cuando se hacen películas, obviamente grabadas en Tailandia, en África, en otros lugares donde sí hay jungla y donde las condiciones de humedad son mucho más elevadas que las que tenemos en Puerto Rico. Pues las culebras estas están adaptándose rápidamente a esta ecología nuestra específica. Y nosotros vamos a entrevistar en la noche de hoy a un experto en herpetología cuyo nombre nos vamos a reservar, que ha sido herpetoculturista, para decir la palabra correcta y bien. Y los herpetoculturistas son las personas que les gusta trabajar con culebras, o sea, creo que ustedes saben, si no lo saben se van a enterar esta noche, que yo tengo una colección de culebras. A mí no me interesa reproducirlas, solamente me interesan las culebras y obviamente las únicas culebras legales que se permiten aquí son las llamadas ball pythons, las pitones bola, porque así lo dispone los reglamentos de vida silvestre. Cualquier otra cosa de una culebra grande, etcétera, etcétera, pues son ilegales, ¿no? Y entonces, pues muchas veces tenemos estos asuntos de que hay gente que trae estas culebras grandes y lamentablemente cuando se dan cuenta que las culebras son grandes, pues las sueltan. Y entonces, pues tenemos un grave problema en el ecosistema puertorriqueño. Ok. Así que vamos entonces a pasar con esta persona que, como dije, es un herpetólogo. No vamos a identificar su nombre. Vamos a llamarlo Snakeman, por decir un nombre, ¿no? Pero esta persona tiene un doctorado en zoología, se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, no reside en Puerto Rico, y ha sido asesor en términos de lo que hace, ¿no? De la zoología y de sus conocimientos sobre estos grandes reptiles. Ha sido asesor de compañías privadas, porque hay que relocalizar muchas veces, aparecen en el estado de la Florida estas cosas, hay que relocalizarlas. Organizaciones estatales y hasta gobiernos fuera de Estados Unidos. Así que esta persona
sabe un montón. Vamos a, como dije, a mantener su nombre en el anonimato. Solamente le vamos a llamar un experto en herpetología, en este caso, este señor llamado Snakeman. Vamos a ver si el experto se encuentra en cámara. Trabaja Marla a ver si nos consigue la comunicación. Muy buenas noches, señor experto. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy bien, agradecidos por su gentileza de haber contactado con nosotros para hacer esta entrevista. Y no sé si escuchó usted la primera parte o la apertura, ¿no?, de este diálogo que vamos a tener sobre estas culebras que se encuentran en Puerto Rico. Yo me imagino que usted está informado, por razones de que usted es una persona pues, que sabemos que es bien, se informa bien sobre las cosas que están sucediendo en términos de herpetocultura alrededor del mundo. Sí. Pero quiero empezar por lo básico, porque no todo el mundo, pues, incluyéndome a mí, lo sé todo, y quisiera comenzar con el asunto de los tipos de culebra que hay, porque la gente tiende a pensar que si es una culebra necesariamente envenena, ¿no? Y entonces cuando uno le dice que no, que hay culebras que constriñen o que aprietan a la víctima, pues entonces de momento dice, adiós, yo creía que era venenosa. ¿Qué es lo que hay con esto, señor experto? ¿Cuántos tipos de culebra hay que utilizan unos diferentes mecanismos para poderse comer la presa? Bueno, hay como unas 2.700 especies de culebra en el mundo, de Ajá, las cuales la gran mayoría no son venenosas. Hay comparativamente hay un pequeño número de culebras que son venenosas que usan un veneno para ajá, neutralizar la presa. El veneno no es otra cosa que una saliva modificada ajá, que lo que hace es destruir tejido. Por eso es que la digestión en las culebras venenosas empieza antes de que la culebra se coma la presa, puede ser una rata, un ratón, lo que sea, porque en el momento en que la culebra muerde a la presa, ajá, ya el veneno empieza a trabajar y empieza a destruir tejido y a causar hemorragias internas, ajá. y eso obviamente le causa la muerte a la presa, y entonces ya está en proceso la digestión de ese animal antes de que la culebra se lo coma. O Eh, sea que la culebra muerde la presa, le inyecta el veneno y eso implica entonces que la culebra se queda en los alrededores esperando a que la presa se muera, ¿no? exacto. Normalmente, por ejemplo, en las cascabeles, muerden a la presa una vez y la Ok, dejan y la dejan ir. Entonces la presa, pues, en la medida en que puede, se va corriendo hasta que finalmente sucumbe al ajá, veneno. Y entonces, a partir de ese momento, la culebra empieza a rastrear a la presa con la lengua, que es el órgano que usan para olfatear. ok, Eh, la lengua de la culebra, pues, está dividida en dos, está bifurcada, y lo que hace es que recoge partículas microscópicas y las lleva a un órgano que tiene en el paladar, que se llama Jacobson organ, y ahí, pues, detecta el olor que emite la presa, ajá, y así puede encontrarla incluso en completa oscuridad. Por sí, ejemplo, hay algunas culebras venenosas que tienen eh, que son víboras. Las víboras, la definición de la víbora es una culebra que tiene los colmillos tan largos que se pueden doblar hacia atrás cuando ella cierra la boca, porque de lo contrario no podría cerrar la boca. ujú, Pero hay unas víboras que tienen unas fosas nasales que detectan las ondas de calor que despiden los animales que son la presa. Puede ser mamíferos pequeños, puede ser pájaros, cualquier animal que sea de sangre caliente, pues emite ondas de calor, y las víboras que tienen fosas nasales pueden detectar la presa a completa oscuridad y ¿cómo se dice? Eh, morder a la presa, localizarla sin fallar. ok. Sí. Entonces, de lo que tengo entendido, señor experto, usted puede encontrar las cobras, pero las cobras son diurnas, ¿es correcto? Sí, las cobras mayormente son diurnas. Así a grandes rasgos, las culebras que tienen las pupilas redondas, las pupilas de Ajá, los ojos redondas,
son diurnas, también pueden ser nocturnas, depende de la época del año. Y las Ajá. culebras que tienen las pupilas verticales son nocturnas. Como los Eso a gatos. grandes rasgos. Eso no quiere decir que puedan ser también, estar activas también durante el día, pero mayormente Claro. eso es lo que es. O Así sea como, que el hecho de que sea venenosa no tiene que ver nada que esté activa durante el día o durante la noche. no, no. Ok, perfecto. Vamos entonces al otro medio de alimentación para matar la presa, que es la constricción. Que es a lo que la gente le tiene terror, porque uno lee de vez en cuando alguna noticia en YouTube que se comieron a un filipino y qué sé yo qué rayo. ¿Cómo es el proceso este de la constricción, señor experto? La constricción es, no solamente la usan las culebras grandes como las boas y las pitones, la usan las culebras ratoneras y lo que llaman las culebras rey, las king snake. La constricción, perdón, es cuando la culebra encuentra una presa y la muerde e inmediatamente se le enrosca alrededor y empieza a apretarla para evitar que la presa siga respirando. Entonces, no es como Claro. dicen, a veces uno lee en los libros que le rompe todos los huesos y eso. No, eso no es así. Lo que hace es que la culebra, como tiene el sentido del tacto está tan desarrollado, ellas Sí, sienten cuando la presa inhala y exhala. Entonces, cada vez que la presa exhala, pues la culebra aprieta un poco más, claro. lo que impide que vuelva a inhalar. Y entonces, a medida que va exhalando, va dejando el aire, la culebra va apretando y le va haciendo, pues, o sea, la presa finalmente muere de asfixia porque llega el momento que no puede respirar. Asfixia y paro cardíaco, me imagino que eso es lo que viene detrás. Exacto, exacto. Y eso ocurre bastante rápido cuando, por ejemplo, cuando son animales pequeños, ratas y ratones, eh, ocurre hasta en menos de 10 segundos, o sea, que es relativamente rápido. Ahora, se tarda más cuando la presa es más grande, cuando la presa, por ejemplo, una pitón grande, pues agarra una cabra o algo así, Ajá, o un gato o algo así, pues ajá. entonces ahí la presa dura un poquito más, pero eventualmente se muere. Ok. Escuché que usted mencionó boa y pitón, ¿no es lo mismo? No, las boas mayormente son de las Américas, del Nuevo Mundo. Se encuentran muy pocas boas en el Viejo Mundo. En Egipto, por ejemplo, las boas de arena, el sand boa, que Ajá. llamamos sand boa. Y, pero mayormente las boas se encuentran en Centro y Suramérica y en las islas, en las Antillas también. O sea, tenemos la boa puertorriqueña, está la boa de Haití, está la boa cubana, de Jamaica. En Centro y Suramérica se encuentran boas. En el sur de los Estados Unidos también está la Rosy boa y la Robert boa. Perdón. Y en Centro y Suramérica, obviamente, pues está la boa constrictora. O sea que Entonces, la gran la boa es un invento del nuevo mundo, por decirlo así. bueno, por decirlo así, pero la gran diferencia, además de la localización entre las boas y las pitones, es que las boas paren las culebras vivas. O sea que Ajá. la hembra no pone huevos, pero las culebritas se desarrollan en el vientre de la hembra. Por eso es que el periodo de gestación pues dura un poco más, casi 5 meses. Porque Ok. sí, en cambio las pitones ponen huevos. Las Ah, ok. pitones ponen huevos después del momento que se aparean, la hembra y el Sí. macho, pues ponen huevos como unos 2 meses después y aproximadamente, dependiendo de la temperatura y la humedad, aproximadamente 2 meses después de eso, nacen las culebritas. O sea que entonces la boa es del nuevo mundo y la pitón es del viejo mundo, ¿no? Sí, las pitones mayormente se encuentran en Asia, Filipinas, la India, Pakistán, Malasia, en África. Yo he estado en África, he encontrado unas cuantas pitones en África. Ok. Tengo Sí, entendido que la sí. anaconda, que es una de las culebras más grandes del mundo, no es del viejo mundo, sino del nuevo mundo. Sí, es correcto. La anaconda no es otra cosa que una boa acuática. Ah, ok, ok. Y es la culebra, es la serpiente más pesada del mundo.
Que por eso necesita el sobrepasa. agua, ¿no? Para desplazarse. Sí, sí. Se desarrolla no con la misma rapidez que una pitón reticulada, por ejemplo. No es tan pesada, perdón, la pitón reticulada no es tan pesada como la anaconda. Correcto. Tiende a ser más larga, pero la anaconda sí, definitivamente es la más pesada. Ok. Eso significa, señor experto, que si yo estoy nadando en un río en el área de Sudamérica, ¿no? Vamos a suponer que estoy en las Amazonas. Sí. La probabilidad de que me agarre una culebra de estas en el agua para tratar de matarme es cero porque ella no puede abrir la boca mientras está en el agua. Sí, ella puede abrir la boca, pero O sea, ella... pero entonces, ¿cómo respira? Porque me tiene a mí en la boca, me va a tratar de llevar obviamente para abajo. Sí. Pero ella no puede respirar mientras está tratando de asfixiarme. Digo, yo tampoco. Obviamente somos dos. Pero entonces eso es posible, de que una anaconda me agarre o agarre a cualquier persona que está cruzando un río, entonces se la lleve para el fondo del río para tratar de matarla. Bueno, primero que nada, las anacondas normalmente no atacan a los seres humanos. ¿Por qué? Ha habido casos aislados. Lo mismo ha pasado con pitones reticuladas en las Filipinas y en Malasia. Ajá, Ha habido casos aislados donde una culebra muy grande, sobre 25 pies, ajá. mata y se come a una persona, pero estamos hablando de una persona pequeña. Ok. Puede ser un niño o puede ser una persona adulta, pero pequeña, porque las culebras, ellas pueden expandir las quijadas para poder tragar, pero se les hace muy difícil una vez se tragan la cabeza de la persona, entonces echar las quijadas para ambos lados, para entonces empezar a tragarse los hombros de la persona. Ah, ok. Y Sí. ahí es que tienen ahí es que a veces no pueden seguir La tragando. ingestión. Y estamos hablando de si fuera una persona de tamaño normal, una persona Claro. grande. Pero normalmente las culebras, como cualquier otro depredador, siempre buscan la presa más fácil. Entonces, las anacondas, por ejemplo, las constrictoras grandes, como las pitones reticuladas, las de Birmania, y las anacondas, mientras más grandes y más pesadas, más, por decirlo así, se ponen más perezosas Ajá, por el peso. Entonces, ajá. ellas no cazan persiguiendo a nadie. Ellas cazan. Sí, ellas cazan mediante emboscada. Me río porque mucha gente piensa que cuando una culebra lo quiere picar o lo quiere morder, se le manda detrás. Y esto es como los muñequitos, ¿no? Sí, sí. No, Pero eso no es cierto. las culebras no persiguen, especialmente las culebras grandes, no persiguen a nadie. Lo que ellas hacen es que se establecen en sitios estratégicos donde ellos saben, por ejemplo, a las anacondas, ellas esperan a la orilla del río cuando venga un animalito a tomar agua. Correcto. Y ahí mismo la agarra y se la lleva para adentro. Ahora, ¿cómo la culebra puede abrir la boca aún dentro del agua y tirar a morder? Porque las anacondas hasta peces comen también. Sí, sí. Entonces, las culebras lo que pasa es que tienen la tráquea, no termina en la garganta, sino termina en, en la boca, donde normalmente, donde los animales normalmente tienen la lengua. Entonces, Ok. ella puede abrir y cerrar la tráquea y puede aguantar la respiración. Yo he tenido culebras que yo le he tomado el tiempo, le he tomado el tiempo mientras aguanta la respiración debajo del agua Ajá. y pasan 40 minutos y todavía la culebra. ¿Cómo? Sí, 40 minutos. así mismo. Yo creo que aguanta más que una ballena. Sí, las culebras grandes pueden aguantar la respiración por mucho tiempo. Y eso yo lo he tomado por reloj. A rayo. Sí, sí, eso yo lo tomo por reloj. Acuérdate que las culebras, los reptiles, especialmente las culebras grandes, tienen un metabolismo lento. Entonces, ellas no tienen que comer
con mucha frecuencia porque cada vez que comen, como se comen el animal completo, Sí, cuando ellas comen mucha más comida de la que necesitan para subsistir en ese momento. cierto. Por lo tanto, ellas almacenan mucha comida en la grasa para cuando no haya. Por eso es que las Correcto. culebras dicen, sí, pueden durar meses sin comer. Sí, pueden durar meses sin comer. De hecho, hay algunas culebras que comen, tú sabes, 1 o 2 veces al año cuando se comen una... Por ejemplo, las pitones africanas se pueden comer un impala completo y eso les dura 4 meses, casi la mitad del año. O sea que... Y no quiere decir que no puedan comer otra vez, sí pueden comer otra vez, pero pueden estar bien por 4 meses. Sí, cierto. Ok, entonces volviendo a la anaconda, porque estoy tratando de hacerlo por segmentos, la primera culebra grande que hemos hablado es la anaconda. Sí, La anaconda solamente se encuentra en Sudamérica, sí, no la hay en Puerto Rico, no. ni salvaje ni nada. Aquí no he encontrado ninguna anaconda ni nada por el estilo. Hasta donde yo sé, no. Y de hecho, otra cosa es que no es tan fácil encontrar las culebras en su medio ambiente. Yo he estado en la selva amazónica en diferentes países, en Brasil, en Ah, qué Perú, bien. en Ecuador y en Bolivia. La última vez estuve en el Amazonas, en el Ecuador, estuve 4 días en plena selva buscando culebras de día y de noche y no vi ni una culebra. O sea que esas cosas a veces es cuestión de oportunidad, de estar en el momento preciso cuando la culebra o está pasando o sencillamente te la cruzas en el camino. Cierto. Otras veces yo he estado en el Amazonas donde llego el primer día, llegando el primer día y ya encuentro la primera culebra. Eso es así. Mira eso. Usted sabe, usted tiene razón porque uno que camina por aquí en los bosques estatales, por ejemplo, estás de lo más feliz escuchando las aves para ver si las identifica. Y de momento te cruza una culebra de un lado a otro en el camino. Y obviamente hay gente que brinca, chacho, 40 pies. Sí. Y es así. Es lo que usted dice, es así, es cuestión de suerte. Sí, y a veces cuando nosotros, yo he estado mucho tiempo fuera de los Estados Unidos, en países extranjeros, y yo siempre busco la oportunidad de ir a buscar culebras, y especialmente de noche en una carretera rural, después Sí, de un aguacero, pues entonces salen las culebras. sí, Y a veces, si uno pasa 10 segundos muy temprano o 10 segundos muy tarde, la culebra pues ya pasó por la calle y no la viste. eso es verdad. Por eso es que a los mamíferos les ponen cámara fotográfica, por ejemplo, en el caso del estado de la Florida, la pantera. Sí, sí, La pantera de Florida, que es un animal sumamente elusivo, sí, para ellos poder verlo, les tienen que poner cámaras fotográficas de esas de sensores de movimiento, sí. porque puedes estar buscándolo toda la noche y no te aparece una pantera. Así es, así es, Pero hace 3 segundos pasó una por allí y la cámara la cogió. así es, sí. Ok, pues entonces, en resumidas cuentas, la anaconda es la culebra más pesada del mundo, por eso necesita el agua para desplazarse. No le gusta atacar, entre comillas, a los seres humanos, no es su presa favorita. No, no, no Y es en súper. Puerto Rico no la hay. No, hasta Ok, donde yo sé, no. perfecto, Yeah. perfecto. Vamos al segundo espécimen, que serían las llamadas pitones de Burma o de Birmania, Sí. que ese en el estado de la Florida tengo entendido que es un problema muy serio. A ver si nos explica por qué, señor experto. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, las pitones de Birmania empezaron con mucha popularidad en los años 90, cuando algunos herpetocultores empezaron a cruzarla. Y entonces producían culebras albino. Ok. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros fuimos al primer National Reptile Breeders Expo en Daytona en el 90, precisamente, Ujú, estaban las culebras, estaban esas pitones albinas y estaban, o sea, costaban miles de dólares ujú. en esa época. Y ahora mismo tú las ves y nadie paga 150 pesos por una, tú sabes. Son cosas del mercado. Sí, Y en los 90
el negocio de no solamente de los reptiles, de los animales exóticos en general, empezó a coger mucho auge en Estados Unidos y se ha convertido en toda una industria, ¿sabe? A nivel nacional. Y tienen expo en diferentes estados. Entonces, el problema de la pitón de Birmania es que es relativamente dócil comparada con la pitón reticulada. La pitón reticulada es un poquito más viva normalmente. Y entonces es más lenta, un poquito más fácil de manejar. Y por eso, y es muy bonita, claro. Y entonces por eso a la gente le gustaba. El problema es que crece demasiado. Entonces, claro. ¿Qué pasa? En el 1992, por ejemplo, el huracán Andrew pasó por el sur de la Florida, y en el sur de la Florida, cerca de Homestead, había una facilidad donde estaban reproduciendo las pitones burmeses para el mercado de las mascotas, el pet trade. Claro. ¿Por qué? Para no tener que ponerle presión a las poblaciones originales y en su país original. Entonces, para aliviar la presión, y no solamente con las pitones burmeses, con otras culebras, para aliviar esa presión, precisamente, pues entonces está en la reproducción en cautiverio de esas culebras. Ahora, ¿qué pasó en el huracán Andrew? Pues el huracán Andrew pasó por el sur de la Florida y destruyó la facilidad esa donde estaban esas culebras, y obviamente había machos, y esas culebras se escaparon en los Everglades. Rayo. Entonces no podemos descartar tampoco, porque también desgraciadamente hay gente irresponsable e inescrupulosa que pues se compra una pitón burmés que cuando es chiquita es lo más bonita, pero entonces va creciendo y entonces llega el momento en que se pone tan grande que no pueden mantenerla más, y entonces piensan que lo mejor que pueden hacer es soltarla en el medio ambiente. Y entonces yo estoy seguro que también ha habido gente que deciden soltarla en el medio ambiente, y por eso tenemos ahora, años después, toda una población de pitones burmeses en los Everglades que están haciendo estragos en el ecosistema de los Everglades. Así por ejemplo, es. Yo fui a la cacería de las pitones hace 2 años. Ah, qué bien. Y no vimos ninguna, o sea, no conseguimos, vimos otras culebras nativas, pero no vimos ninguna. Y eso te dice lo difícil que es encontrarla. No es tan fácil encontrarla. Estuvimos allí 3 días, no vimos ninguna. Y entonces, pero el problema es que han eliminado casi totalmente la población de conejos, la población de mapaches, la población de las zarigüeyas y otros mamíferos pequeños, las zorras y los gatos, los bobcats. Sí, sí. Entonces también, pues eso pues obviamente causa un desbalance ecológico. Claro. Y por eso la autoridad de Fish and Wildlife de la Florida, pues entonces lo que empezaron a hacer, pues espérate, vamos a organizar una cacería, ¿verdad? Porque la cacería, yo me di cuenta cuando yo fui allá, se convierte casi en un evento turístico, porque allí va hasta la televisión, tú sabes, a ver quién cazó la culebra más grande. Entonces te pagan por hora, cuando tú te registras como profesional te pagan por hora, y si tienes la culebra más grande pues te pagan cierto dinero. O sea que ellos ofrecen incentivos monetarios, porque hay gente que viene de todos los Estados Unidos a venir a cazar culebras. Mira eso. Que se ha convertido en una cosa grande. Pero eso es uno de los esfuerzos que hace Fish and Wildlife para controlar la población de las pitones burmeses. Pero otra cosa que están haciendo que ha dado ciertos resultados es que están poniendo dispositivos electrónicos, radiometría, a las culebras machos. Ah, sí. Para rastrearlas, porque el macho es el que va en busca de la hembra en la época de la hembra, claro. Entonces, cuando rastrean al macho, las culebras tienen un fenómeno que cuando en la época de apareamiento, que normalmente es a partir de febrero, en la época de apareamiento, pues los machos compiten para aparearse con una hembra grande. Ok. Entonces, si puedes localizar, ponerle un rastreador al macho, pues entonces
con suerte vas a encontrar todo un grupo de machos tratando de aparearse con una hembra grande. Y entonces ahí, si las consigues, si las puedes, y todo es cuestión de timing, ¿verdad? Si las puedes conseguir, pues entonces ahí eso es lo que está causando, o sea, dando ciertos frutos en la cacería. Y otra cosa, otra ventaja con las pitones es que, ventaja para el cazador, digo yo, es que las pitones cuando ponen los huevos, cuando ponen la camada de huevos, ellas se quedan con los huevos, empollándolos. Entonces, si consigues una hembra que esté empollando el huevo, pues entonces ahí eliminas la hembra y eliminas toda la camada todos los huevos. Cierto. Que depende del tamaño de la hembra, puede ser de 10 hasta 80 huevos, más o menos. Wow. Sí. Eso es una hembra nada más. Sí, pero claro, depende del tamaño de la hembra. Tendría que ser una hembra bien grande para poner 80 huevos. Como quiera. Que hablando de grande, quiero que la gente sepa que los Everglades no es una cosa como el yunque, ¿sabes? No. Yo creo que los Everglades tienen la mitad del tamaño de Puerto Rico. ¿Eso es correcto? Los Everglades, bueno, Puerto Rico cabe en los Everglades. Mira para allá. Imagínate que con qué suerte tú vas a encontrarte una culebra. Sí, es una tamaño de Puerto grande. Rico. Por eso es que es tan difícil erradicarlas completamente, pero mediante esos esfuerzos que hacen ellos, rastreando a los machos y organizando las cacerías, ellos pueden remover muchas culebras cada año. Sí. Y otra cosa que estaban haciendo es que estaban poniéndole un collar con rastreador a las zarigüeyas, porque las zarigüeyas son una presa común para las pitones. Sí. Entonces, cuando la pitón se la come, la zarigüeya, pues la zarigüeya, el dispositivo emite una señal que es característico de cuando una culebra se la come, y entonces ahí van y dan con la culebra. Y la buscan. Genial. Muy bien. Perfecto. Ahora, en Puerto Rico, si hay un problema, porque Puerto Rico obviamente no es tan grande. El problema de Puerto Rico, el área, son las montañas, de moverse por las montañas y eso. Pero si hay, por ejemplo, porque yo estaba leyendo recientemente que ha encontrado varias pitones reticuladas en Naranjito y en Sidra y eso. Ok, son áreas grandes y son áreas un poquito difíciles de transitar por las montañas, pero para hacer las cosas un poquito más, y yo estoy seguro que hay gente que ya ha pensado en esto, porque esto se hace buscando animales, otros animales y hasta personas que están perdidas. Eso es cuestión de identificar el área, dividir el área en cuadrantes de 100 por 100 metros, asignar un cierto número de personas o cazadores, en este caso, a cada cuadrante, y entonces empiezas a buscar, ¿sabes? En serio, ¿me entiendes? Y eso también va a dar resultados. Entonces, para cerrar el tema de la pitón de Birmania, esa pitón, hasta donde se sabe, tampoco está en Puerto Rico. Hasta donde yo sé, ¿no? Ok. O sea que de las tres grandes ya liquidamos dos. Sí. Y ahora nos queda la estrella del circo, que es la pitón reticulada. Sí. La pitón reticulada, como usted dice, una culebra bastante grande. Sí. Y la gran pregunta que se hace a la gente, bueno, aquí la pitón reticulada no hay un mercado negro así de que una pitón te valga 1,000 pesos ni cosas por el estilo. ¿De dónde salieron entonces? Bueno, las tienen que haber traído. Y entonces, ¿cómo llegaron al bosque, o sea, a la flora y fauna en Puerto Rico? Pues las tienen que haber soltado. Para que haya tantas pitones reticuladas, tienen que haber soltado por lo menos una pareja en el mismo lugar para que puedan procrearse y por ahí sigan. Pero, o sea, no es porque si hay una pitón, por ejemplo, en Canóvanas y otra pitón en Mayagüez, esas dos no se van a encontrar. No. ¿Me entiendes? Es improbable, muy improbable. Sí, muy improbable. Eso no. Otra cosa es que las culebras normalmente se quedan en un área donde tienen tres cosas: refugio, comida y agua. Las Es el culebras, llamado, lo que llama en inglés el home range. el home range, exacto. El home range de la mayoría de las culebras no es tan grande a menos que no encuentren comida. Correcto. Ahí se mueven.
ahí se mueven. Por ejemplo, en la universidad aquí en la Florida, están haciendo un estudio con las culebras índigo. Ajá. Y entonces tienen un programa de reproducción en cautiverio de las culebras índigo y le ha dado muy buenos resultados. Las culebras índigo es una culebra completamente inofensiva, no es venenosa y es muy bonita, pero está en peligro de extinción. Y entonces lo que están haciendo, están reproduciendo las culebras índigo. Y como se reproducen relativamente fácil en cautiverio, pues cuando nacen los bebés los tienen un tiempo hasta que están establecidos, están comiendo bien y ahí la sueltan y la están soltando en el área del Bosque Nacional de Apalachicola. Okay. Entonces, lo que han descubierto con las culebras índigo es que también les ponen rastreadores, un dispositivo electrónico, y se han dado cuenta que las culebras índigo, lo más que se mueven, porque las culebras índigo no son pesadas, o sea, no son como las pitones, ¿me entiendes? Son culebras que se mueven un poquito más rápido y son más activas, son diurnas. Las culebras índigo no se mueven más de 7, 8 millas. O sea, en la vida de la culebra, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces que se queda, y si está en un sitio donde tienen refugio, tienen agua y tienen comida, pues se quedan ahí, no tienen razón para moverse. Ok, ok, perfecto. Entonces, en el caso de las reticuladas, aparentemente esto viene porque alguien o algo alguien u otras personas decidieron soltarlas para reproducirlas y qué sé yo qué rayos. ¿No habrá sido, le pregunto a usted, señor experto, una situación similar como la que pasó con el huracán en Florida, como lo que pasó con María? De que hubo casas que se destruyeron y a lo mejor los tipos tenían unas culebras y por ahí entonces se reprodujeron. Se escaparon y se reprodujeron. Eso es una posibilidad. Porque da la casualidad que esto explota, ¿cuántos? 5 años después de María, más o menos, 5 o 6 años después. Sí, Y haría sentido en términos de la edad de las culebras, suficiente madurez para entonces estar maduras sexualmente y reproducirse. Sí, porque las boas de pitones, la mayoría, dependiendo de cuánta comida hayan ingerido en los primeros años, Sí, pueden llegar a madurez ya a los 5 años. eso mismo. Entonces, pero especialmente las boas no, las pitones, la pitón reticulada y la pitón burmese, la de Birmania, cuando uno les da mucha comida, ellas nacen de un pie, un poquito más de un pie de largo cuando nacen, Sí, ¿verdad? sí. Después del primer año, con mucha comida, ya están en los 6 pies. Al segundo año, con mucha comida, ya están en los 10, 11 pies y ya están comiendo conejos. ¿Entiendes? Ellas empiezan con ratones y después con Sí, ratones un poquito más grandes, entonces con ratas pequeñas, después ratas un poquito más grandes, y entonces comen pollo, gallinas y así, hasta que están comiendo conejos. Ya a los 12 sí. pies, ahí como que, ¿cómo te digo? Como que ponen el freno un poco, dejan de crecer tan rápido, siguen creciendo, pero no crecen tan rápido. Ahí el crecimiento se aguanta un poco. Pero crecen los primeros 10, 11 pies en 2 años si comen mucho en los primeros 2 años. Sí. Ahora, eso parece, yo sé que suena intimidante. Hay una culebra de 10, 12 pies, ok, está bien. La realidad del caso es que la mayoría de las culebras no crecen tanto. Porque, o sea, no llegan, porque cuando son bebés y cuando son pequeñas son vulnerables a los demás depredadores. Entonces, puede ser una pitón, puede ser una anaconda, puede ser una boa, puede ser, como decir, la culebra es mala, pero aún así, cuando son pequeñas, son vulnerables a cualquier predador. De hecho, una culebra bebé, hasta una rata puede comerse una culebra bebé. Se la come, sí, se la mata y se la come. Cualquier culebra que tenga 5 pies o menos es vulnerable a un guaraguao, no importa la especie. Bueno, y aquí hay búhos, hay 2 especies de búhos que son nocturnos. Sí. Que eso lo ven y ya tú sabes lo que termina Sí, eso. sí. Y Más entonces, está la mangosta durante el día, exacto, está la que mangosta se nos durante. olvida que el enemigo natural de la mangosta es la cobra. Y Sí, con todo y la cobra poder escupir veneno e inyectar veneno, la mangosta se la papea muchas sí, veces. sí, exacto, sí. Así que está O la sea cosa que, difícil. porque las culebras,
¿cómo se dice? Si ponle que una culebra haya puesto 25 huevos, no van a sobrevivir 25 culebras de ahí. Cierto, ¿Entiendes? cierto. Sí. Van a morir o por depredación o por enfermedad, o algunas pues sencillamente no progresan. ¿Entiendes? Sí. Entonces, para cerrar el tema de las reticuladas en Puerto Rico, se puede argumentar que la reticulada no es un animal agresivo. Obviamente, si tú la acorralas contra una esquina, pues te va a tirar. Obviamente que sí. Como todas las culebras. Sí, Como toda y cualquier animal también. sí, Es más, cualquier hasta los animal. perros realengos, acorralarlos contra una esquina para que tú veas. Sí, sí, Por lo claro. tanto, el problema que yo estoy viendo que surge de la culebra de las reticuladas no es ni siquiera, como lo veo yo, usted me corrige si es cierto o no, ni siquiera es competencia por la boa de Puerto Rico, porque la boa de Puerto Rico, lo que como son ratas y ratones. Sí, Porque esta culebra ya al pasar de ciertos pies, y la boa de Puerto Rico jamás va a llegar a 12 pies. sí, Entonces la culebra lo que hace es que busca animales más grandes para lo que usted dijo al principio. Me doy una buena artera y tengo que estar tranquilita y aguanto mucho más tiempo. Y lo que exacto. estoy viendo, señor experto, es que estas culebras están visitando gallineros y Sí, lugares con aves de corral, sí, patos, gansos, como dije, gallinas, gallos. Y sí, sí, ese es el problema que la gente está teniendo con ella. sí, sí, efectivamente. Sí, pues la culebra, la boa puertorriqueña no compite. En Puerto Rico no hay escasez de ratas y ratones. Así mismo. En ningún sitio, en ningún sitio. Y cuando la boa de Puerto Rico es bebé, lo que come son lagartijos y tampoco hay escasez de lagartijos. Cierto, cierto. O sea que no, la boa de Puerto Rico no creo que vaya a sufrir No, porque hay otra especie de culebra que, ¿sabe? Que podría estar compitiendo, pero no creo que la competencia sea así tan aguerrida. así mismo. Por lo tanto, lo que podemos decirle al público quizás es que obviamente que la reporten al Departamento de Recursos Naturales. No se meta a manejar una culebra de 10 pies porque tengo entendido, señor experto, que la regla es que por cada 6 pies de culebra debe manejarla una persona. O sea, usted tiene una culebra de 12 pies, debe haber por lo menos 2 personas. Exacto, Si la culebra tiene exactamente. 18, 3 personas y así por el estilo. Es por seguridad. Es por seguridad porque sigue siendo cuando ya llega a 12 pies por ahí o más, Sí, pues es potencialmente peligrosa y si la persona no sabe lo que está haciendo, pues entonces se le puede enroscar en el cuello y entonces exacto. empezar a apretar. Y entonces ahí Y pasa un susto. sí, por eso cuando nosotros fuimos ahí me invitaron a la cacería de las pitones aquí en los Everglades y yo le decía a los amigos míos, ellos me invitaron porque ellos sabían que yo sabía de culebra, pero ellos no sabían nada. Entonces yo les decía, ok, vamos a hacer cuando encontremos una pitón, yo la voy a agarrar por la cabeza, porque hay que agarrar por la cabeza porque te va a morder. Claro. Yo controlo la cabeza, pero ustedes me tienen que ayudar con el resto del cuerpo. Yo Sí, solo no voy a señor. poder. Sí. Así es que, y por la cuestión de la mordida, o sea, no son venenosas, pero pueden dar una mordida Nasty. bastante mala, nasty, sí, y se puede infectar como todas las mordidas de cualquier animal, pues se Sí, puede señor. infectar. Y a mí me han mordido muchas culebras y realmente basta con lavar bien la herida y ponerte un poquito de antibiótico y ya está, y sigues andando. Eso mismo. Realmente no es tanto problema. Es más, la mordida de un ser humano es peor. Ahora, sí, es peor. Ahora, Sobre todo si es político. sobre todo si es político. Ahora, una cosa, si alguien ¿cómo se dice? Se aventura, ¿verdad? A tratar de coger Ajá. una culebra y la culebra se le enrosca, ¿sabe? Con mucha fuerza en el brazo, por ejemplo, pero la tiene aguantada por la cabeza, pues es cuestión de agarrarla por el rabo, por la punta del rabo y desenroscar, porque si trata de sacarla o zafarla por el medio del cuerpo, por lo que está más fuerte, pues ahí Ah, se le va a no. hacer muy Chacho. difícil. Sí, Trata de es cierto. localizar el rabo y entonces desenroscarla. Y eso, te digo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la solución. Tienes que agarrarla por el rabo y empezar a desenroscar por ahí, porque si trata de hacerlo por la mitad del cuerpo, pues te va a ser más difícil. Una anécdota y nos vamos, señor experto.
yo cuando era chamaco tenía una culebra, no me acuerdo si era birmania o reticulada. El asunto es que se me pegó en la mano. Ella tendría como quizás 6, 8 pies. Y yo decía, ¿cómo me la quito? Porque me traía hasta pegada, estoy sangrando. Sí, sí. ¿Y sabe lo que hice? Abrí la pluma de la pileta en el patio y le puse la cabeza debajo y cuando esa culebra se vio que estaba ahogándose, soltó a las millas. Sí, sí. Remedio santo. Así es, sí, sí. Así que no tuve que caer la puñalada ni nada de eso, pero así son las cosas. Caramba, yo quiero agradecerle, señor experto, el señor Snakeman, por el tiempo que ha estado con nosotros. Yo voy a apuntar su teléfono para ver si en otra ocasión hablamos entonces sobre las culebras quizás de Puerto Rico, Sí. porque aquí hay muchas cosas y anfibios y reptiles de Puerto Rico, aquí hay mucho, mucho que decir, así que la verdad que hemos aprendido un montón con usted, le agradezco mucho su participación en Salve Si Bien Pueda y estamos a su orden, como siempre. Pues gracias, yo se lo agradezco mucho. Gracias por la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias, señor experto. Hasta entonces. Hasta entonces, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, mis amigos, ahí lo tenían. Un experto en culebra, que debe ser medio experto en políticos, porque ahora vamos a hablar de uno que trataron de asesinar ayer, mientras Marla y yo estábamos en un party que nos invitaron de una compañía. Yo estaba verificando, estaba sentado verificando las noticias. De momento veo este asunto, que como ya todos ustedes saben, el expresidente Donald Trump pues, fue objeto de un atentado. Y como son las cosas, le dispararon con unas balas de AR-15. El servicio secreto mató al tipo que a propósito. Hay gente diciendo por ahí que esto es un complot y que esto fue escenificado y que fue preparado. Miren, mi hermano, yo vi las fotografías del tipo del asesino con la cabeza reventada. Ahí no era como las películas que te ponen un saquito con sangre y entonces te lo revientan en control remoto y tú caes. Habían testigos, testigos que vieron al tipo disparando, testigos que vieron al tipo cuando le dieron las balas y le reventaron la chola en 4 cantos. Y básicamente lo que hay que decir sobre esto es muy poco, excepto 2 o 3 cosas. Primero, yo no sé si esto es karma, porque ustedes saben que Donald Trump es una persona belicosa y estaba tratando de proteger sus intereses el 6 de enero de hace par de años, diciendo que le habían robado las elecciones. Y él generó violencia y ahora la violencia la agarró a él. En mi librito eso se llama karma, ley de compensación, ley de causa y efecto. Si tú promueves la violencia, pues la violencia eventualmente llega a ti. No sé qué van a hacer ahora los del National Rifle Association, porque esa es la gente que le cabildea a Trump para que Trump mantenga todos los asuntos de las armas disponibles para todo el mundo. Pero ahí está. Si este señor es incapaz de hacer unos, unos pensamientos, tener unos pensamientos sobre lo que le acaba de pasar, pues olvídese que esto está liquidado. O sea, lo que se va a chupar la gente en Estados Unidos el año que viene es un presidente de esta calaña. En segundo lugar, resulta ser que el asesino, como ya ustedes saben, es blanco, de ojos azules y republicano. ¿Qué hay ahí? No sé. A lo mejor es un tipo que le faltaban 4 tornillos y no quería ver a Trump dirigiendo más el Partido Republicano. No sé, porque los loquitos están abundantes en Estados Unidos. Pero la parte que me alegró es que no le dio ni una pizca de evidencia a los loquitos republicanos de decir que ahí tienen el que asesinó, trató de asesinar a Trump, era un negrito, o era un asiático, o era un brown, o era un mexicano, o estaba asociado a Irán. No, 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 no. Como Timothy McVeigh, blanco y de ojos azules, fue el que atentó contra la vida del expresidente Trump. ¿Qué van a hacer ahora? Se les acabaron entonces los deditos para señalar seguida que fue este grupo o que fue el otro. Ah, porque el tipo ni siquiera es demócrata.
el que asesinó, el que trató de asesinar, perdón, a Donald Trump. Así que los deditos se acabaron, los deditos acusatorios, y el partido tiene que hacer, no solamente Trump, el Partido Republicano tiene que hacer una introspección de dónde está parado ahora mismo. Porque este señor, y yo no estoy a favor de los memes que he visto, donde pues hay gente que se ha burlado del atentado. No, mire, esto es cosa seria, porque si fuera la mamá de los que están burlándose, estoy seguro que no le hubiera gustado ver los memes que están saliendo por ahí. Esta es una cosa muy seria. No se debe atentar contra la vida de nadie, y menos por razones políticas. Paréntesis. Puerto Rico jamás ha tenido cultura de matar a nadie. Aquí no se ha atentado contra políticos, incluyendo el peor de todos y el más vil, no voy a decir asesino, pero estaba cerca de Carlos Romero Barceló. Usted sabe lo que hicieron con los asesinatos de Maravilla. Los encubrieron. O sea, aquí en Puerto Rico ni se atentó contra un Carlos Romero Barceló. Nosotros somos mucho más gente que esta gente en Estados Unidos. Estoy hablando en términos políticos, en términos humanos. Somos todos iguales. Y yo conozco, porque estuve en Estados Unidos por 10 años, muchísima gente decente que me enorgullece llamarlos mis amigos. No todo el mundo es igual. Pero hay una cultura allá adentro de violencia y de odio que viene originaria del Partido Republicano, porque la vida sencillamente es esa. Es así. Y finalmente el pensamiento, para cerrar este tema de Donald Trump. Hay una fotografía que está circulando que nuestra amiga Belén Martínez Cabello la comentó muy bien. La fotografía es de Donald Trump, donde hay una chica del servicio secreto abrazándolo para protegerlo. Hay otro señor del servicio secreto con las gafas mirando la cámara. Detrás del señor está la bandera norteamericana y Donald Trump con el puño bien alto. Señoras y señores, en el atentado de ayer, con esa foto, Donald Trump ganó las elecciones. Porque la gente va a ver un tipo que sobrevivió un atentado con el puño en alto, gritándole a su gente, fight, que peleen. Y miran para Casablanca y viene un viejo chocho que se queda paralizado, que se le olvidan las cosas, que se le olvidan los nombres. Lo siento, pero esa fotografía es la que van a utilizar para hacerle la campaña a Trump, y con esa fotografía en enero del 2025 la humanidad entonces puede gritar: sálvese quien pueda. Muchas gracias por haber estado con nosotros otro domingo. Será entonces hasta la semana que viene, donde tendremos otro interesante programa sobre muchas cosas que hay que discutir, pero vamos poquito a poquito. Cuídense, excelente semana, hasta entonces.